Paula Santamarina. Paula, de forma muy puntual y de acuerdo a lo acordado, pues me compartió su presentación, pudimos analizar algunos datos y creo que tiene preparada para ustedes una clase muy didáctica y que va a ser de bastante provecho. Cuando hablamos del lupus eritematoso sistémico, esta es una enfermedad que puede simular cualquier otra patología en el organismo. No es por vano que para su diagnóstico se van a dar cuenta cuáles son todos los elementos clínicos que pueden estar presentes y esto les ayudará a dimensionar y sobre todo a comprender por qué hace diagnóstico diferencial con la mayoría de enfermedades que existen realmente, de manifestaciones cutáneas hasta manifestaciones sistémicas importantes. Paula desarrolló la clase iniciando a hablar un poco vamos a ir en el orden hablando de inmunofisiopatología. Recuerden que las enfermedades reumatológicas tienen una base inmunológica muy amplia, manifestaciones clínicas. Si solo agarramos el cuadro de las manifestaciones clínicas, puede ser algo tedioso para cualquiera de nosotros. Ella se las ordenó y se las separó de una forma muy apropiada. Y luego de hablar del diagnóstico y de las complicaciones, hablamos un poco del tratamiento. Si se ponen a pensar, la enfermedad por lupus eritematoso sistémica es descrita años, incluso antes de Cristo hay descrituras de la afectación del lupus. Normalmente era una enfermedad considerada enfermedad de la piel, porque cuando veamos los criterios diagnósticos se van a percatar que a nivel de piel hay manifestaciones agudas, subagudas y crónicas y manifestaciones específicas que afectan la piel. Ya más o menos para el 1900 o el siglo pasado, el señor William Osler ya empezó a descubrir las manifestaciones sistémicas que puede tener el lupus y ya empezó a ser un lupus eritematoso sistémico, no solo una enfermedad cutánea. Van a creer que más o menos hace 50 años salió la primera clasificación por la Asociación Americana de Reumatología de lo que es lupus y esta se ha modificado 3 ocasiones posteriores, pero Paula les trae la última clasificación y les trae la comparativa entre lo que es la clasificación del lupus del Colegio Americano de Reumatología y lo que es la Sociedad Internacional para el Manejo de las Enfermedades Reumatológicas, CESLIC. Entonces, prestemos atención, démosle la oportunidad a la doctora Paula para que nos pueda ilustrar en esta patología que es, como dijo el doctor Juan Pablo, no es de las más comunes, pero sí la podemos ver y la vamos a llegar a ver, y sobre todo en las mujeres. Entonces, es importante que sepan cuándo pensarla, cuándo considerarla, y sobre todo en eso queremos que basen el conocimiento que adquieran en esta clase. Paula, muchas gracias. Adelante. Gracias, doctor. Buenas tardes, compañeros, docentes. ¿Me escuchan para empezar? Se escucha y se ve la presentación. Ok, entonces voy a comenzar. Pues como ya había mencionado el doctor, voy a hablar sobre el lupus eritematoso sistémico. Para empezar, quiero hablar un poquito sobre la palabra como tal, ya que la verdad que engloba bastante, nos indica bastante de lo que es la enfermedad. Entonces, ¿qué significa lupus? El término lupus significa lobo en latín y se empleó porque la enfermedad produce una erupción en alas de mariposa en la cara, la cual evoca la cara de un lobo. Luego, ¿qué significa eritematoso? Quiere decir rojo en griego y alude al enrojecimiento de las lesiones de la piel. Y sistémico, pues que hace referencia a que esta enfermedad afecta a varias partes del cuerpo. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, la definición como tal de esta enfermedad es una enfermedad autoinmunitaria en la que órganos, tejidos y células se dañan por la adherencia de diversos autoanticuerpos y complejos inmunitarios. Ahora, hablando un poquito de epidemiología, tenemos que a nivel mundial se sabe de más o menos 5 millones de personas que tienen lupus. De estos 5 millones, 1.5 corresponde a Estados Unidos. 90% de los casos corresponde a mujeres en edad fértil. La prevalencia en Estados Unidos es de 20 a 150 por cada 100,000 mujeres, según raza y género. Y la mayor prevalencia se va a observar en afroamericanas y afrocaribeñas y en menor prevalencia en varones caucásicos.
son menos susceptibles personas de cualquier edad. Esta enfermedad, como había mencionado, se da más que todo en mujeres en edad fértil, afroamericanas, afrocaribeñas. Sin embargo, son susceptibles personas de cualquier edad, género y grupo étnico. Se sabe de casos tanto en niños como en ancianos y en hombres. Entonces, esta enfermedad ataca a cualquiera. Ahora, hablando un poquito de nuestro país, tenemos de igual forma que se da mayormente en mujeres. La edad promedio es de 40 más menos 15, en hombres es de 35 más menos 15. Como había mencionado, más frecuente en mujeres, hay una relación mujer-hombre de 15:1. Si vemos en escolaridad, tenemos que se da principalmente en personas que no tienen ningún nivel educativo. En etnia se ve más en ladinos y en procedencia personas de la ciudad de Guatemala. Y vemos que también en algunos casos hay cierto antecedente familiar de lupus. Ahora hablando de fisiopatología, pues esta es bastante compleja. Pues lo primero acá que podemos observar es que la interacción entre genes, entorno y cambios epigenéticos aumentan la autofagia, la presentación de antígenos, la formación de redes de neutrófilos y de autoanticuerpos, con incremento de las células plasmáticas y producción de linfocitos T, efectores patógenos. Entonces, luego, ¿qué va a pasar? Vamos a ver que hay unas redes supresoras alteradas, entonces va a haber una respuesta inmunitaria alterada. Estas respuestas inmunitarias anómalas generan autoanticuerpos patógenos e inmunocomplejos que se van a depositar en el tejido, van a activar el complemento y van a inducir la liberación de citocinas y quimiosinas, las cuales van a causar inflamación y posteriormente pues todas las manifestaciones irreversibles, ¿verdad? Luego ahora en este esquemita, pues esto ya es más inmunología, pero lo que podemos observar es que la célula apoptótica expone en su superficie las vesículas apoptóticas, las cuales contienen antígenos nucleares. Entonces luego, debido a un deficiente aclaramiento de las partículas apoptóticas por el sistema mononuclear fagocítico, estas se van a acumular y van a ganar acceso a los linfocitos B autorreactivos, los cuales se van a sintetizar autoanticuerpos. Luego los inmunocomplejos formados por estos anticuerpos y sus respectivos antígenos nucleicos tienen la capacidad para activar el complemento, que ya lo había mencionado, y conducir a lesiones en los tejidos y también para activar a las células dendríticas. Luego las células dendríticas responden a la producción de factores por vías independientes de TLR7 y TLR9. También vemos que este tiene múltiples efectos sobre el sistema inmunitario que favorecen el desarrollo de autoinmunidad, como la diferenciación de linfocitos B a células plasmáticas productoras de anticuerpos, la activación de células T y la maduración de las células dendríticas. Todo ello va a conducir a un círculo reverberante que intensifica y perpetúa el proceso autoinmunitario. Otras dianas terapéuticas están representadas por los linfocitos B, los linfocitos T, las citocinas y las moléculas de coestimulación. Y también las vías de señalización intracelular. Bueno, ahora hablando de diagnóstico, vamos a tener que se basa se basa en las manifestaciones clínicas características y los autoanticuerpos. Con las manifestaciones clínicas, pues tenemos varias, dermatitis aguda, subaguda crónica, ya vamos a desarrollar un poquito más esto. Luego tenemos úlceras bucales o nasales, alopecia cicatricial, sinovitis que afecta a 2 o más articulaciones, serositis, un índice de creatinina proteína mayor a 0.5, cilindros eritrocitarios, convulsiones, psicosis, mononeuritis, anemia hemolítica, leucopenia, linfopenia y trombocitopenia. Ahora hablando de las manifestaciones inmunitarias, tenemos el valor de ANA mayor del de referencia, un anti-dsDNA mayor del de referencia. Ahora, si es ELISA, tendría que ser el doble del valor de referencia. Tenemos también la presencia de anti-SMIT, antifosfolípidos, puede ser el anticoagulante lúpico, la anticardiolipina, también un complemento sérico reducido, que va a ser de C3, C4 o CH50, y una prueba de COMS directa positiva en ausencia de anemia hemolítica. Ahora, ¿cómo sabemos cómo es lupus o no? Pues en este caso tenemos que la presencia de 4 criterios, por lo menos uno en cada categoría, nos van a indicar que el paciente tiene lupus. Esto tiene una especificidad del 93% y una sensibilidad del 92%.
Ahora, acá un aspecto muy importante es la biopsia renal. ¿Qué sucede en estos casos? Si en la biopsia renal nos muestra que hay alguna característica significativa o que es lupus, entonces ya se podría definir el lupus como tal. Es decir, que aunque no se cumplan las cuatro características, las 4 manifestaciones que había mencionado anteriormente, si tenemos una biopsia positiva para lupus, pues ya es lupus, sin cumplir las 4 características. Como había mencionado el doctor, pues vemos acá que hay 2 diferentes clasificaciones. La verdad que en lo que es la clínica no hay tanta diferencia. Encontré mayor diferencia en las manifestaciones inmunológicas. En este caso, acá podemos ver que solo hace referencia más que todo al ANA, el anti-DNA, también nos hace referencia al anti-SMIT y a los antifosfolípidos, a los anticuerpos antifosfolípidos. Sin embargo, la clasificación que les hablé anteriormente, pues nos menciona ANA, anti-dsDNA, anti-SMIT, antifosfolípidos, el complemento, que es C3, C4 y CH50, y la prueba de CUMS directa. Lo demás, la verdad, es bastante similar, no hay mucha diferencia. Ahora hablando un poquito de los autoanticuerpos, pues si nos damos cuenta son bastantes. Unos son específicos de lupus, otros no son como tal específicos para lupus, pero sí lo son para algunas de sus manifestaciones. Entonces, primero tenemos el anti-dsDNA, el cual es específico de lupus, pero también nos puede mostrar una afectación renal y cutánea. El antihistona es más para un lupus inducido por fármacos. El anti-SMIT es muy específico para lupus, pero también nos muestra afectación renal. El anti-RNP nos muestra enfermedad mixta del tejido conectivo, esclerodermia. El anti-RO, afectación renal y cutánea, lupus neonatal, síndrome de Sjögren. Tenemos el anti-LA, el cual nos muestra un lupus neonatal y síndrome de Sjögren también. Luego tenemos el antifosfolípido, el anticardiolipina, el beta-2-glicoproteína y el anticoagulante lúpido, que nos muestran trombosis, preeclampsia, abortos espontáneos, microangiopatía trombótica y las del complemento, que nos muestran la actividad del lupus como tal. Luego acá en esta tabla pues tenemos el ANA, que nos muestra cualquiera de las manifestaciones clínicas o todas. Y también tenemos las histonas, las cuales nos muestran más que todo artritis y serositis leve. Ahora hablando de las manifestaciones, como mencioné al inicio, es una enfermedad que es sistémica, afecta a muchos sistemas. Para empezar, tenemos las manifestaciones generales, las cuales van a ser fiebre, fatiga, anorexia, malestar general y pérdida de peso. Luego acá en cutáneas vemos que hay una dermatitis lúpica que puede ser aguda, subaguda o crónica, además de la alopecia y la urticaria. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el lupus cutáneo agudo? En este caso tenemos el eritema malar, que es como que una de las manifestaciones más características, el cual se ve pues este enrojecimiento en alas de mariposa, como vemos en esta imagen. Luego tenemos el eritema maculopapular diseminado, el que se ve en esta imagen. Luego en el subagudo, ¿qué vamos a encontrar? El tipo anular policíclico, este tipo de lesiones, y el tipo papuloescamoso o psoriasiforme, el de esta imagen. Luego en el cutáneo crónico, otra manifestación muy común es el discoide clásico, el que vemos en esta imagen, que puede ser localizado o generalizado. Tenemos el hipertrófico verrucoso, el liquenoide, el sabañón, que es el que vemos en esta imagen, el palmoplantar erosivo, el túmidos, el que se ve en esta imagen, el lupus de mucosas oral y conjuntival y el profundo o paniculitis. Ahora entre las cardiopulmonares, muy común, pleuritis, pericarditis y derrames, también miocarditis, endocarditis. De las más graves tenemos hipertensión pulmonar, hemorragia, síndrome de encogimiento pulmonar. Neurológicas, muy comunes, trastornos cognitivos y emocionales, hasta más graves, meningitis aséptica, mielopatías. Luego en hematológicas, acá podemos ver pancitopenia, vamos a encontrar trombocitopenia, leucopenia y anemia, que por lo general es normo-normo. También podemos encontrar linfopenia, linfadenopatías, esplenomegalia, anemia hemolítica, musculoesqueléticas, poliartritis intermitente, deformidades articulares, necrosis, que ya sería una manifestación más grave, artralgias, mialgias, miopatía y miositis. Luego en digestivas tenemos algunas inespecíficas que son náusea, dolor leve y diarrea.
enzimas hepáticas anormales, vasculitis gastrointestinales, que son bastante raras. Ahora oculares, síndrome de Sjögren, que había mencionado que hay varios autoanticuerpos que nos ayudan a definir esto. Luego tenemos conjuntivitis, episcleritis, vasculitis, trombosis que puede ser venosa o arterial. Renales tenemos proteinuria mayor a 500 miligramos cada 24 horas. Cilindros celulares, eritrocitarios, síndrome nefrótico y una nefropatía terminal. En las manifestaciones renales me quise extender un poquito con la nefritis lúpica. Pues vemos que esta se divide en 6 clases. Tenemos la primera, que es una nefritis lúpica mesangial mínima. Acá agregué imágenes para comprenderlo de una mejor forma. En este caso, pues, ¿qué vamos a encontrar? Glomérulos normales en microscopía óptica y mínimos depósitos mesangiales. Lo que vemos en esta imagen, un glomérulo normal con discreto engrosamiento de la matriz mesangial. Luego en la clase 2 vamos a encontrar una nefritis lúpica proliferativa mesangial. En esta ya vamos a encontrar una hipercelularidad y expansión mesangial leve y depósitos mesangiales en inmunofluorescencia. También puede haber depósitos subendoteliales o subepiteliales. Pues vamos a ver acá, como ya mencionado, depósitos mesangiales. Luego en la clase 3 tenemos una nefritis lúpica focal. En esta van a haber lesiones en menos del 50% de los glomérulos. Estas van a ser de tipo endocapilar o extracapilar. Vamos a encontrar depósitos subendoteliales y va a haber afectación o no del mesangio. Acá se mencionan las lesiones tipo A o C, A de activas, C de crónicas, y a su vez se divide en 3, clase 3A, clase 3AC y clase 3C. Y pues A básicamente es A de lesiones activas, AC de lesiones activas y crónicas y C de lesiones crónicas inactivas. Y pues acá tenemos la imagen, vemos una lesión segmentaria con hipercelularidad. Y acá vemos que se puede observar proliferación celular e incremento del mesangio. Luego la clase 4, que es la más extensa, tenemos una nefritis lúpica difusa. En este caso se diferencia de la anterior porque las lesiones son en más del 50% de los glomérulos. Hay depósitos difusos subendoteliales. Puede haber también alteración o no del mesangio. Puede haber lesiones A o C. Y acá vemos un nuevo término que son las lesiones S y las lesiones G. Lesiones S cuando más del 50% de los glomérulos afectados tienen menos de la mitad del ovillo. Y globales cuando más del 50% de los glomérulos afectados tienen más de la mitad del ovillo con lesiones. Se divide en 6. Pues aquí básicamente las clasificaciones, para no entrar en detalles, siempre recordemos que A es de activa, C de crónica y pues S de segmentarias y G de global. Y también muy importante acá que en esta clase se van a incluir los depósitos de asas de alambre. Entonces acá en esta imagen podemos ver las asas de alambre que había mencionado, una proliferación endocapilar generalizada del glomérulo. Acá podemos ver lo que les había mencionado del global y segmentario. Y finalmente acá que hay depósitos inmunes subendoteliales. Luego tenemos la clase 5, que es una nefritis lúpica membranosa. En este caso habrá un engrosamiento de la membrana basal glomerular con depósitos inmunes de forma global o segmentaria. Puede haber expansión mesangial. Puede aparecer combinada con las clases 3 o 4 y puede haber ya un grado de esclerosis. Y pues es el que vemos en esta imagen. Una membrana basal glomerular engrosada y rígida y un incremento de la matriz mesangial y depósitos de inmunoglobulinas. Finalmente tenemos la clase 6, que es una nefritis lúpica esclerosada, que en esta hay una afectación de más del 90% de los glomérulos, ya no hay actividad residual. Es la que vemos en esta imagen, una esclerosis. Ahora hablando del tratamiento, pues este también es bastante extenso, incluye bastantes medicamentos. Bueno, depende más que todo de la gravedad de la enfermedad. Entonces, y para empezar, pues hay que mencionar que el lupus no tiene cura. Sin embargo, pues se han hecho esfuerzos pues, para controlar la enfermedad y que no se agrave tanto. Entonces, nosotros como médicos debemos concentrarnos en reducir las exacerbaciones agudas
para más tarde diseñar estrategias de sostén destinadas a suprimir los síntomas lo más posible y evitar un daño orgánico. Entonces, como les decía, el tratamiento más que todo va a estar dado por la gravedad de la enfermedad. Si hablamos de pacientes que tienen solo fatiga, dolor y pues los autoanticuerpos positivos para lupus, pero que no hay daño orgánico, en este caso el tratamiento va a estar dado básicamente por analgésicos y por antipalúdicos. Pues en este caso, los analgésicos AINES, estos nos van a servir principalmente para artralgias, artritis, mialgias y serositis leve. Sin embargo, con los AINES debemos tener un poco de cuidado. Hay dos aspectos a tomar en cuenta. El primero es que los pacientes con lupus, en comparación con la población en general, tienen mayor riesgo de sufrir meningitis aséptica provocada por estos. También aumento de las transaminasas séricas, hipertensión y disfunción renal. Y el segundo aspecto a tomar en cuenta es que estos inhiben de manera específica, los AINES, específicamente los que inhiben la COX-2, incrementan el riesgo de infarto del miocardio. Ahora hablando de los antipalúdicos, pues tenemos varios, tenemos la hidroxicloroquina, cloroquina, quinacrina. En este caso, pues estos nos van a servir principalmente para monoterapia en artritis, serositis y enfermedad cutánea. Importante acá tomar en cuenta la lesión retiniana. Ahora hablando de pacientes que pues tienen manifestaciones más severas, ya daño orgánico, entonces vamos a empezar a utilizar los corticosteroides en dosis bajas si hablamos solo de artritis, serositis, en dosis altas cuando ya hay manifestaciones graves, por ejemplo renales, hemáticas. Además de los corticosteroides, se recomienda agregar citotóxicos e inmunodepresores. En este caso, hablando de inmunodepresores, tenemos la acetioprina, la cual nos ayuda más que todo para una nefritis leve. Tenemos también la ciclosporina A, la cual nos ayuda en la nefropatía. A ver, otro inmunosupresor. Tenemos el micofenolato mofetilo, el cual nos ayuda para la nefritis, en una inducción y en mantenimiento. También tenemos la bueno, creo que entre todos los inmunodepresores ya he mencionado todos, pero sí tenemos otros medicamentos. Por ejemplo, tenemos el belimumab y el rituximab, los cuales son anticuerpos monoclonales. El belimumab nos va a ayudar más que todo en artritis, serositis y enfermedad cutánea. El rituximab más que todo en el lupus como tal. Y en la púrpura trombocitopénica. Luego tenemos el baricitinib, el cual es un inhibidor de la quinasa Janus. Este también es un inmunosupresor, había olvidado mencionarlo, pero este más que todo es eficaz en artritis y enfermedad cutánea. Creo que no he mencionado el metotrexato, el cual es un antimetabolito. Este nos ayuda en artritis y enfermedad cutánea y serositis. Continuando con el tratamiento, pues acá decidí agregar un algoritmo en el cual podemos ver cómo se diagnostica y cómo es el tratamiento de lupus. Entonces, primero tenemos un complejo sintomático sugestivo de lupus. Entonces, luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ordenar análisis de laboratorio, principalmente ANA, una hematología completa y un análisis de orina. Entonces, si todas las pruebas están normales y no hay síntomas, no hay lupus. Si todas las pruebas están normales, pero hay persistencia de síntomas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Repetir el ANA y le vamos a añadir otros autoanticuerpos que había mencionado, el anti-dsDNA y el anti-Ro. Entonces, si todas las pruebas están negativas, no hay lupus. Pero si hay algunos positivos, vamos ya a definir la enfermedad como tal con los criterios que había mencionado anteriormente, que eran, si hay 4 criterios, es lupus. Entonces, en este caso, pues, continuando acá, ya empezando con el tratamiento, como había mencionado, dependiendo de la gravedad, si no hay morbilidad potencial ni riesgo para órgano, y si la calidad de vida es aceptable, el tratamiento va a ser conservador. ¿Qué quiere decir? Que va a ser analgésicos y antipalúdicos. Y hablando, si es una calidad de vida inaceptable, va a ser tratamiento conservador, pero vamos a utilizar glucocorticoides en dosis bajas.
y también se podría considerar administrar el belimumab. Ahora, si hablamos de una persona con una gravedad mayor, con riesgo para algún órgano, vamos a utilizar glucocorticoides, pero en dosis elevadas, por lo general con la adición de un segundo fármaco. ¿Cuáles van a ser estos segundos fármacos? Los inmunosupresores. En este caso tenemos el mofetilo de micofenolato, la ciclofosfamida en dosis bajas o elevadas. No se deben exceder de 6 meses de tratamiento. Ahora, dependiendo de la respuesta, después de respuesta de la ciclofosfamida, hay que tener un sostén con micofenolato o azatioprina. Ahora, si no hay ninguna respuesta, nos vamos a utilizar otros fármacos como el belimumab, el rituximab o inhibidores de la calcinuria o tratamientos experimentales. Ahora, si encontramos respuesta, vamos a mantener una dosis cónica de todos los agentes, principalmente de los glucocorticoides, que estos ya estaban en dosis altas. Y pues eso sería todo con mi presentación sobre lupus.